Tengo a Alexander Araúz, también a Omar William en nuestra sala de Zoom. Omar, cuéntame, ¿quiénes se quedaron con estos 800 millones de dólares y no hay arroz de primera en la calle? Álvaro, antes de contestarte esa pregunta, hay que explicarle a la población que el control de precios fue una medida que desde un inicio nosotros, las organizaciones de productores, la rechazamos, porque sabíamos, y prueba de ello, Álvaro, eres tú como testigo, que esta persona que está aquí desde que empezó el control de precios, en tus programas denuncié lo que estaba ocurriendo. Álvaro, ahora quieren venir a castigar al justo, al que ha trabajado, al que ha entregado su cosecha, inclusive sin cobrarla, que hasta el sol de hoy se nos deben 50 millones de dólares a los productores de este país, y tratar de proteger y tratar de esconder a los que realmente acuerparon a los últimos dos gobiernos con esta medida de control de precios, a los que se han beneficiado de esta medida, pero no van a poder, porque es imposible tapar el sol con un dedo, Álvaro. Mira, Álvaro, nosotros los productores, en el año 2014, cuando inició el control de precios, antes que se fijara el decreto del control de precios, nosotros los productores vendíamos en el mercado nuestro arroz en cáscara, porque hay que recordar a la población que de la misma forma que existen productores de carne y existen las empresas que compran la carne para exportarla o para vender a los supermercados, de la misma forma que existen los productores de maíz y existen las industrias que compran maíz para alimentar ganado. De esa misma forma existen los productores de arroz, pero es arroz en cáscara, húmedo y sucio, que es entregado a la industria de este país. Y es la industria quien decide cuánto entrega de arroz de primera al consumidor y cuánto entrega de arroz especial. El trabajo del productor de arroz panameño es entregar arroz en cáscara. Nosotros no somos comercializadores de arroz en blanco. Álvaro, en mis documentos reposa unas notas y te voy a hacer llegar una donde se le hace la salvedad de esta situación al ministro Valderrama. Álvaro, en entrevistas hechas hace 2 años por mi persona en Next TV lo dije, que se estaban llevando el dinero del subsidio y que estaban utilizando al productor para hacer ver que lo estaban subsidiando. Álvaro, nosotros entregamos en el año 2014, entregábamos nuestra producción sin control de precio a $22.50, inclusive a $24.50. Y a esos precios se mantenía el arroz de primera en el mercado y se mantenía el arroz especial en el mercado, Álvaro. Y el gobierno, por tratar de cumplir una promesa que en campaña el presidente Juan Carlos Varela le dijo a este pueblo de que iba a bajar el costo de la canasta básica, se le ocurre la torpe idea, a pesar de que hay un historial enorme a nivel mundial de que los países que caen en la estupidez del control de precios incurren en un tremendo error. En varias ocasiones se lo dijimos en tu programa, recordarás muchas veces que yo mencionaba este tema y siempre era incisivo en este tema. Pero yo le pido al señor ministro de Desarrollo Agropecuario que presente las actas de cadena agroalimentaria de los últimos 10 años, que se haga una revisión de las actas y que se analice también la postura de ciertos dirigentes en este país que acuerparon y apoyaron eso.
Es que este es el problema, Álvaro. Que hay una dirigencia a nivel nacional que acuerpó esto. Pero hay que reconocer, Álvaro, de que el control de precios es un mecanismo comercial, político-comercial, supuestamente político-social-comercial, que era dirigido para llevarle comida más barata a las personas más necesitadas, y que esta persona que te está hablando dijo en reiteradas ocasiones que era una trampa, que el control de precios para lo único que iba a funcionar era para la corrupción entre funcionarios públicos y elementos que componen la cadena de producción, y para que el producto a ser controlado desaparezca de los escaparates. Álvaro, la solución no es aplicar controles de precios. La solución no es que el gobierno se siente con la industria ni con nosotros los productores para estar tratando de poner parches y ver cómo llegamos a un precio. La solución es que se aplique la libre oferta y demanda, y que la libre oferta y demanda haga su magia por sí solo, y que los precios sean establecidos en función de la competitividad del mercado. Omar, lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho Acodeco, lo que ha dicho el IMA y lo que ha dicho el MIDA apuntan a quienes recibieron el dinero de la compensación o subsidio. Y quienes recibieron el dinero de la compensación o subsidio fueron los productores de arroz. Entonces hay esa confusión en la calle en este momento de que ustedes se quedaron con la plata. Álvaro, si tú produces, si tú eres productor de arroz y los costos de producción están por el orden de los $2.500 por hectárea, y tu producción es de 100 balboas, y tu producción es de 100 quintales por hectárea, y a ti el gobierno te dice que te va a bajar el precio de venta de $24.50, te lo va a bajar a $17, y tú sacas 100 quintales por hectárea. Si tú multiplicas 100 por 17 te da $1.700. Eso fue lo que ocurrió en el 2014, mientras los costos estaban por encima de eso. El control de precios fue un disparate de raíz. ¿Quién en su sano juicio va a meterse a una actividad donde el gobierno, después de que miles de productores habían iniciado su siembra, les viene y le dice que el precio establecido por el mercado, establecido por la espontaneidad de la libre oferta y demanda, se iba a bajar de $24.50, de $22.50 a $17? Eso significaba quebrar en ese momento de tajo a los productores. Y la solución del cáncer que tuvimos durante 5 años de Juan Carlos Varela y después de 5 años de Nito Cortizo fue crear la compensación de los 7.50 para que los productores no abandonaran la actividad. Fue un remedio que se convirtió después en un problema. ¿Por qué? Porque el control de precios era solamente para 6 meses. Y esa medida de control de precios creó una distorsión que fue creciendo a medida que pasaban los años. ¿Y quién era el responsable de que hubiera arroz de primera en la calle, en las tiendas, en las abarroterías, en los supermercados? La industria, el mismo ministro de Comercio, creo que fue el ministro de Comercio, fue el ministro de Desarrollo Agropecuario, lo dijo. Aquí la industria tenía que presentar 50 y 50%. ¿Y por qué no había? Bueno, porque no lo presentaban. ¿Y quién era el responsable de fiscalizar que eso se diera? El ministro de Desarrollo Agropecuario fue concubino en esta situación. Aquí hubo un concubinato escandaloso. Yo lo dije en muchas ocasiones en tu programa. Entonces ahora quieren culparlos a ustedes. Ahora quieren castigar al justo y aplaudir
aplaudir a los que participaron. ¿Por qué la industria nunca le sugirió a los últimos dos gobiernos que esto era una medida torpe? ¿Y los molineros qué papel juegan en todo esto? Bueno, Álvaro, escucha, es una situación difícil para el gobierno y nosotros entendemos que a la nueva gestión de gobierno le cuesta digerir y entender esta ecuación, porque es una ecuación que muchos productores tampoco la entienden, porque es un mecanismo creado muy hábilmente por el gobierno de Juan Carlos Varela para que ocurriera todo lo que ahorita en este momento está ocurriendo. Y por eso yo le hago un llamado también a los productores nacionales de este país. ¿Dónde estuvieron nuestras dirigencias? Álvaro, aquí hay que hacer hay que hacer un estudio en retrospectiva. ¿Cuántos dirigentes mencionaron esta situación en los últimos 10 años? ¿Cuántos la señalaron? Fueron pocos. Fueron pocos ¿y qué era lo que hacían los distintos ministros? Apartarnos. A mí se me apartó, porque yo era el cabeza y caliente que andaba como una voz en el desierto, como un profeta loco, diciendo el control de precios es un problema tanto para nosotros como los productores, como para el Estado y como para el consumidor. Álvaro, a mí me tocó en el mes de abril del año pasado hacer una gira 2 meses por la montaña coclesana. Y si en las urbes de este país no había arroz de primera, en las comunidades más pobres de nuestro país no existía ni un solo grano. Bien. Álvaro, entonces el gobierno sabe muy bien quiénes se llevaron este dinero. Vamos a darle la oportunidad. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? ¿Quiénes se lo llevaron? Entonces incumplieron el decreto. ¿Pero quién se lo llevó? Bueno, la industria tiene una alta responsabilidad en esto. Pero ¿quién es la industria? Bueno, la industria son los molineros, Álvaro. Aquí hay una responsabilidad de parte de la industria. Aquí hay una responsabilidad. Porque el molinero les compraba a ustedes barato y ellos vendían caro y no había arroz de primera en el mercado. Sí, pero en el mecanismo del control de precios se ve como si el MIDA nos pagó inicialmente 7.50 para mantener un precio que nos mantuviera positivo dentro de nuestro punto de equilibrio. Pero la inflación existe. Álvaro, dime un solo producto que hoy en día valga lo mismo que hace 10 años. Dime uno. Dime uno, por favor, dime un producto. No hay. Entonces los controles de precios fue una estupidez de raíz. Alexander Araúz también está aquí y quiero darle la oportunidad, conecte cámara y audio para que explique también su posición en torno a este tema, porque uno de los que me llamó para aclararme ayer muy correctamente este asunto, y coincide mucho con lo que plantea Omar, fue Alexander. Y aquí está, en Noticias 180 Minutos, quién se está quedando con el dinero, porque yo estoy leyendo aquí incluso una glosa de crítica que dice que los arroceros deben entender que en esta vuelta nadie les va a comprar eso de trancar calle por lo de los subsidios. Lo sucedido con los 800 millones no tiene nombre. O sea, los disparos son contra los arroceros. Bueno, que hagamos un juicio público. Vamos a escuchar a Alexander. Alexander, ¿me estás escuchando? ¿Qué pasó ahí con la señal de Alexander Araúz? Prenda micrófono y cámara o desconéctese y conéctese nuevamente para ver si podemos entendernos. Vamos a ver si va. Ahí está. Alexander, adelante. No te escucho. Debe haber un tema de audio ahí. Vamos a ver el audio. No te escucho. Vamos a ver si logramos la comunicación a través de la plataforma de Zoom en Noticias 180 Minutos. Dice conectar con el audio, me está diciendo ahí. En este momento son
Las Álvaro. 6:34. ¿Aló? Nada. Álvaro. Cierra y entra nuevamente. Por favor, Alexander, cierra y entra nuevamente. Adelante, Omar. Álvaro, mira, si vamos a buscar un responsable en esto, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno. Álvaro, usted piensa que el gobierno, los dos gobiernos que pasaron, no sabían que gradualmente se estaba desabasteciendo el mercado con arroz de primera. O entonces comercio e industria no hacía su trabajo. ¿A dónde estaba la Codeco en estos últimos 10 años? ¿Ah? Pero lo que pasa es que en este gobierno que pasó de Nito Cortizo y en el gobierno de Juan Carlos Varela había un concubinato de funcionarios públicos. Álvaro, Pero ahí, la degradación de despacho de arroz de primera en el mercado viene desde hace varios años hacia acá. pero hay algo que Pero la gente tiene que saber, Omar. Aquí hay productores de arroz que son molineros y que son comerciantes. Exactamente, Álvaro. Y son grandes, no son chicos. Pero, bueno, entonces que el gobierno tiene que explicar y decir bien las cosas, porque la forma en que están diciendo las noticias nos da a entender a nosotros que están culpando al pequeño productor. El pequeño productor, oye Álvaro, el pequeño productor lo han cogido de burro de carga en esto. ¿Cuándo el pequeño productor pidió esto? Ya ¿Cuándo? está. Ahora sí, ¿Escuchas, Álvaro? Alexander, adelante. Sí, muy buena. Bueno, yo creo que Omar ha hablado bastante sobre respecto. Mira, aquí hay una gráfica que viene del 2003 al 2014, empezando por ahí, donde en el 2003 el arroz de primera estaba a 30 centavos y fue subiendo gradualmente en el 2007 a 41, 2008 a 43, 2009 a 51, a 2010 50 y en el 2014 el arroz estaba a 55 centavos el arroz de primera. Le bajaron 15 centavos. Luego, Dulcidio de la Guardia, que era ministro de Economía y Finanzas, hizo un análisis del impacto del control de precios y decía él en su momento que el arroz en el 2016 hubiera subido a 58 si no hubiera tenido el control de precios. O sea, que hubiera subido 3 centavos más por libra. Exactamente. Definitivamente el arroz de primera existió los primeros 7 años, los últimos 3 años desapareció. No sabemos, y los molineros tienen que explicar esa parte porque nosotros somos productores, nosotros producimos arroz, lo cosechamos, lo entregamos húmedo y sucio al molino, nos los pagan, nos hacen una factura, un recibo de pago, con lo cual nosotros presentamos con una declaración jurada de siembra y de cosecha para poder entonces implementar el cobro al gobierno de la compensación que se daba para poder que existiera arroz de primera a 40 centavos. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad una vez que entregamos el arroz a los molinos. Eso es cuestión de los industriales. Y serán ellos los que tienen que explicar por qué sí o por qué no existió el arroz. Hace 3 años desapareció de las góndolas. Aquí han hablado muchos expertos de que nosotros como productores acaparamos el producto para que subiera de precio, que no existiera, que nosotros no entregamos arroz de primera. Nosotros producimos arroz en cáscara. Todavía no existe un arroz genéticamente que nosotros podamos cosechar y que salga ya procesado en bolsas membretadas para entregarla inmediatamente al consumidor. No hay una genética que exista eso, sale en cáscara. Ni los chiricanos que somos productores de arroz hemos podido alcanzar esa genética para poder entregar un arroz ya pilado. No podemos, estamos tratando de conseguir ese arroz, pero no lo hemos conseguido. Simplemente cosechamos arroz en cáscara y lo entregamos al molino. Nosotros no tenemos la responsabilidad de ahí en adelante. Que la Codeco tenga que investigar, que lo haga. Existe un sistema integrado de gestión agropecuaria que se llama SIGAP,
es una plataforma que existe en el MIDA, donde está georreferenciado todos los productores a nivel nacional, de Darién hasta Chiriquí, con nombre, parcela, grados de donde está ubicada, georreferenciada con GPS, donde se hacen inspecciones de siembra y se hacen las inspecciones cuando se va a cosechar. Y cuando usted va al MIDA, al departamento, sea las subdirecciones, direcciones del MIDA de cada una de las posiciones donde se produce arroz, usted lleva el recibo que le da el molino, y ellos con la parcela tal, por decir la parcela que usted le ponga el nombre, la parcela de 50 hectáreas, usted llega a esa parcela de 50 hectáreas, produce tanto y me pagaron tanto, aquí usted entrega ese recibo y ellos lo toman el número de recibo, peso y todo, y se da cuenta cuánto produjo esa parcela. Así que el Acodeco tiene todas las herramientas para investigar. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Simplemente a nosotros nos metieron en un control de precio que si no hubiéramos tenido esa cosa, estuviéramos vendiendo, sepa Dios cuánto tuviera el arroz de primera, como dice Omar. Hace 10 años empezó esto. Todo ha ido cambiando. En la era del 20 a esta parte, todo cambió, el mundo cambió completamente. Los insumos subieron discriminadamente. Nosotros tuvimos que afrontar esos incrementos, y sobre eso se aumentó la compensación a $16 para poder que se siguiera ofertando arroz a 40 centavos el arroz de primera. Independientemente, quizás ese control de precio con esa compensación que se le da a los productores no frenó un poco el alza del arroz especial, porque a lo mejor hubiera estado ya a $1 y está a 70 centavos. Pero obviamente nosotros simplemente entregamos arroz, y nuestro arroz cuando va en cáscara no se puede identificar si es de segunda, de primera o es especial. Eso lleva un proceso donde tienen que secar ese arroz, ponerlos en reposo los molineros, y una vez que ya está apto para procesar, ellos lo procesan y van clasificando arroz de segunda, de primera y especial. Así que son ellos los que ofertan el arroz. Entonces los que han jugado vivo aquí han sido los molineros. Álvaro. Yo no te puedo decir si han jugado vivo o no. Eso tienes que llamarlos para que ellos expliquen la parte. Nosotros estamos explicando la parte nuestra, porque no han asoleado aquí a los productores por todo el país diciendo que nosotros somos los responsables de que no haya arroz de primera, y que somos también los responsables de que nos dieron una compensación, pero nosotros no pedimos eso nunca. Eso lo hizo el gobierno de Varela con el decreto 165 del 1 de julio de 2014. Y a nosotros nos metieron en eso. Mientras eso no existía, el arroz iba subiendo gradualmente, igual que los precios del arroz cuando lo íbamos vendiendo. Así que estábamos tranquilos vendiendo, como todo el comercio que hay aquí, que vende sus productos al precio correcto, con los referenciados con los costos de cada cual. O sea, nosotros simplemente hicimos nuestro trabajo, producimos el arroz y lo entregamos completamente durante todos estos 10 años, y lo seguiremos entregando, porque la relación nosotros es producir, el molino comprar y el molino entregar y los comercios vender. Don Omar. Así que Don Omar, don Alexander, ustedes nos han explicado perfectamente cuál es el proceso, cuál es la parte del proceso que a ustedes les corresponde, cómo recibían el dinero, tienen sus recibos de pago, las constancias de entrega y demás. Ahora corresponde a la otra parte explicar qué hacía para procesar justamente lo que ustedes entregaban. Sin embargo, en este momento, quiero saber qué va a pasar con ustedes. O sea, la decisión definitivamente ya está tomada, la alerta, el pronunciamiento ya se dio en firme. ¿Qué va a ocurrir con ustedes? ¿Se han organizado? ¿Qué quieren hacer? Y además, lo que aquí queda claro, que el que no hizo el trabajo de fiscalización fue el gobierno, porque ustedes cumplieron con su parte. El que no procesó arroz de primera fue el molino para vender al mercado. Mira, Álvaro, si tú divides 850 millones, lo divides entre el hectareaje que producen los productores de este país, que
según el gobierno de Nito eran 90.000 hectáreas, pero para mí era menos. Pero si tú divides el hectariaje, el subsidio, 850 y tantos millones, entre el hectariaje te va a salir más o menos entre 13.000 a 15.000 dólares por hectárea que supuestamente el gobierno entregó a los productores. Un productor de 10 hectáreas, que es un productor chico, si eso fuese cierto, hubiese recibido 150.000 dólares. Un productor de 100 hectáreas, si eso fuera cierto, hubiese recibido 1,5 millones de dólares. Esto es fácil. Vamos, háganle un alcance aquí a los productores para ver quién mantiene ese dinero. Háganle un alcance. Vamos a hacerle un alcance a los elementos que componen esta cadena de producción y vamos a ver dónde está la plata. Sí, ¿quiénes fueron los que se enriquecieron? Vamos a ver quiénes fueron los que se enriquecieron. Lo que pasa es que es un mecanismo bien camuflajeado y yo lo denuncié, bien hecho. ¿Ves? Y ahora estoy por pensar que no fue un error hacer el control de precios, fue algo premeditado y con alevosía, porque esto fue, oye, Álvaro, esto fue un negocio para un grupo, pero aquí hay que ser justo, Álvaro. No todos los industriales son iguales, Álvaro. Aquí hubieron pequeños industriales, medianos industriales y grandes industriales que en muchas ocasiones apoyaban y decían que la medida había que eliminarla, que era algo incorrecto. Pero había un grupo de industriales que decía, no, Omar, tenemos que felicitar al gobierno por el control de precios. Si no fuera por el control de precios, desaparecemos. Como también hubieron dirigentes, productores que decían, me llamaban y me decían, Omar, ¿cómo tú vas a luchar en contra del control de precios? Tú estás loco. Entonces, Álvaro, habían partes y partes. Nosotros no podemos decir que la culpa es absoluta de un solo grupo, porque todos tuvieron un grado de responsabilidad, Álvaro. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que se publique la lista de los que recibieron y cuántos recibieron? Sí, yo estaría de acuerdo, pero también que se publique la lista, porque Comercio e Industria lo tiene, de los industriales que entregaban arroz de primera y cuánto entregaban y cuánto se tenía que entregar. Eso. Mira, Álvaro, hay que hacer la comparación, por supuesto. Codeco puede buscar eso está en el SIGAP. Esa es una plataforma que tiene el MIDA, donde está georreferenciado todos los productores a nivel nacional con la cantidad de dinero que le dieron de la compensación versus la cantidad de quintales que produjeron cada uno de los productores. Eso está allí. Nosotros no tenemos nada oculto, eso lo tiene el MIDA con todo esto. Ahí hay una plataforma donde tenemos una declaración jurada de siembra, una declaración jurada de cosecha. Sí, con una cláusula penal. Todas esas cosas, pero hay que hablar, y yo no sé si tú los dijiste, Omar. Mire, este control de precios, cuando para nosotros poder accesar a esa compensación, demoramos 6, 7, 8, 9, un año para cobrarlo. Cuando el productor accesa a ese dinero, oye, por no pagar a tiempo, los intereses, todas las cosas que hace, cuando tú recibes ese dinero, en realidad no recibes nada porque ya lo debes todo nuevamente. Y ahora somos nosotros los ladrones. Qué bueno. Ahora, fíjate, es como, Álvaro, tú tienes un restaurante y tú vendes tu comida, arroz, lentejas, tajada y pollo, y lo vendes a $5, y el gobierno te dice, ve, vas a venderlo a $3 y yo te voy a dar $2. Y te voy a mandar un inspector para que allá te inspecciones cuántos platos de comida vendes todos los días. Y todos los días tú vas a dejar $2 pendientes ahí en el gobierno. Cuando ya llevas un mes, vas allá, presentas la cantidad de platos que vendiste. Ellos comienzan a hacer los análisis de cuántos fueron, los $2 por la cantidad que vendiste, y sobre eso tú tienes que esperar 8 meses, está yendo y viniendo allá para que te paguen esa plata. Cuando tú tienes un año, has quebrado, porque los $2 te hacen falta. Es lo que nos está pasando a nosotros. Hay productores que simplemente
han tenido que reducir áreas y otros que han aumentado tratando de buscar mejores producción. Eso ha pasado aquí, pero lo que sí es verdad es que nosotros, esto ha sido un suplicio para cobrar ese dinero todos los años durante 10 años. Hemos tenido que subir y bajar, hemos tenido que hablar, como dicen, han cerrado calles, no han cerrado calles para que paguen el dinero. Al final lo han pagado, pero yo coseché en agosto, pero me pagaron esa compensación en mayo y ya estoy sembrando nuevamente el siguiente ciclo. Entonces, eso es muy difícil y ahora resulta que nosotros somos los que nos quedamos con todo el dinero. Oye, nosotros no pedimos eso nunca. Y bueno, ya liberaron el arroz de primera. A lo mejor comienza a existir arroz de primera y comenzamos con un libre comercio. Y las cosas tienen que ir recomponiéndose en el camino, porque a pesar de que pueda subir el arroz a 55, el de primera a 60 centavos, no sé cuánto va a subir, sigue siendo el plato más barato del panameño, porque con una libra, con 60 centavos, tú puedes alimentar 3 personas, o sea que eso sale barato en el tiempo. Así Alexander, dime. Alexander, aprovechando el ejemplo que acaba de decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que la población entienda. Álvaro, tú produces platos de comida, Álvaro, ¿verdad? Sí. Si a ti el plato de comida te cuesta producirlo $3 y tú lo vendes en 5, ¿cuánto es tu utilidad? ¿Cuál es tu utilidad, Álvaro? $2. $2. Ok, si el gobierno te aplica a ti un control de precio a los restaurantes y les dice, ustedes no pueden vender a 5, tienen que vender a 3 por ley, ¿tú qué vas a hacer? No puedo hacer nada. Tengo que cerrar. Pero como el gobierno no quiere que los restaurantes cierren porque es un problema de seguridad alimentaria, el gobierno te dice, te vamos a reconocer los $2. Y tú dices, está bien, porque tú quieres seguir trabajando, porque tú has hecho inversiones, has comprado mobiliario para tu negocio y necesitas salir de esa deuda. Y tú aceptas esa condición. Entonces yo te pregunto, ¿esos $2 que te está dando el gobierno es un subsidio para ti? No. ¿Qué vendría siendo? Es compensación, ¿no? Y entonces, ¿a quién están subsidiando? Al pueblo. Al pueblo, al que va a comer a tu ¿Qué restaurante. se hizo con el arroz de primera? Entonces, te pregunto yo, Álvaro, pero si tú juegas vivo y empiezas a reducir los platos que tienes que presentar diariamente al pueblo, entonces, ¿quién se está llevando el subsidio? Yo. Ahí está, clarito. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ¿quién está recibiendo la plata? Ve, ya estás entendiendo. Sí, pero ¿qué van a hacer ustedes? Liz Beca les preguntó hace un rato. No me han respondido. Ya el problema está planteado. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Alexander, primero. Mira, aquí estamos hablando con el ministro, tratando de buscar una reunión y reunirnos también con los molineros, porque ya cambió completamente el panorama de compra y venta del arroz, porque es a libre oferta y demanda. Entonces tenemos que recomponer esto. Va a existir todavía una compensación de 7.50 hasta el 30 de abril, cuando ya desaparece por completo. Este año hay que buscar la forma de que se pueda buscar un precio sugerido para el productor por parte del molinero, o la negociación entre los productores y el molinero para encontrar el mejor precio, para poder llevarlo a un precio de que el productor tenga accesibilidad a cubrir sus costos, como dice Omar, y ganar algo. O sea, tenemos que hablar eso entre los molineros y los productores, y ya cambió el panorama completamente. Ya liberamos esto. Álvaro, y el arroz, definitivamente el arroz de primera y de especial, a lo mejor van a tener un incremento, porque si nos tienen que pagar el precio correcto que estamos pidiendo nosotros de $33 mínimo por quintal, para poder seguir produciendo y tener una ganancia, así mismo se van a trasladar esos costos al consumidor. Pero al final del día, esos costos no son una cosa impactante en el bolsillo de la gente, porque sigue siendo un producto barato que es alcanzable por todo el pueblo panameño. Y eso es lo que venía dándose en el 2014 en adelante, donde nadie se quejaba
con los precios que tenía el arroz de primera, el arroz especial, y simplemente se descompuso toda la ecuación una vez que se metió el control de precios, que al final pues hemos quedado nosotros embarrados de algo que no tenemos ninguna responsabilidad, porque nosotros entregamos el producto completo, el 100%. Okay. Los productores todos entregaron su arroz. Yo quiero en un minuto, porque hay gente que se está conectando en este momento y me dicen, no entiendo el tema de cómo funcionaba lo de la compensación. En un minuto y en buen panameño, en do menor, Ajá. para que le digan a esa gente, porque estos son temas muy técnicos. Ok, ¿Cómo? yo te lo voy a resumir. Resúmalo Mira, rapidito. La clásica del juega vivo de los gobiernos corruptos. Hacen la maleantería, se rodean de elementos que los apoyan en esa maleantería para hacer el negocio y le quieren echar la culpa al más pendejo. Eso es. ¿Cómo nació esta figura? Esa figura nació con Varela, porque el arroz en su momento, en el 2014, el arroz de primera estaba a 55 centavos. Okay. Y ellos lo bajaron a 40 centavos, dando una compensación de 7.50 para que el pueblo panameño a nivel nacional pudieran comprar arroz en todos los establecimientos, tiendas, mini super y supermercados. 7.50 a los productores de arroz para que el arroz costara 40 centavos la libra. Es correcto. Entonces los molinos pagaban solamente $17, más los 7.50 eran 24.50 para llevar al precio correcto que el productor pudiera seguir produciendo. Y la gente pudiera recibir 40 centavos por libra del arroz de primera a nivel nacional. Las cosas fueron aumentando la compensación, porque así mismo fueron aumentando los precios, que llegamos a un punto que un quintal de urea que costaba $20 nos lo vendían a 65, $75, y así todos los insumos aumentaron por lo que sucedió en el mundo sobre la guerra y el COVID. El de COVID, por la guerra de Ucrania, y todas estas cosas, y aumentaron los precios de los fletes, todas esas cosas, que hoy en día están aumentando nuevamente. Un contenedor que costaba $2,000, $3,000 de China, otra vez está costando $10,000. Así que está volviendo nuevamente esos aumentos de precios. Entonces se dio ese movimiento de 55 a 40 centavos y se mantuvo durante 10 años. Durante 7 años se ofertó arroz de primera, que lo veían en todo el mundo, en todas las góndolas y en todas las tiendas. Los 3 últimos años, debido a que aumentó los precios, supuestamente no pudieron seguir ofertando arroz de primera, pero eso era supervisión, como dice Omar, del gobierno sobre los que tenían que ofertar el arroz de primera. Tenían que ver, tenían que ir a Codeco allá y decirles, tienen que ofertar arroz de primera, y ellos tenían que explicarles por qué no lo estaban haciendo. Por eso que nosotros explicamos hasta aquí, porque nosotros llegamos simplemente hasta que entregamos el arroz en los molinos. De ahí en adelante nosotros no tenemos injerencia absolutamente de más nada, porque solamente producimos arroz en cáscara, no producimos arroz procesado. Ok, bien, creo que está claro el tema, así que ojalá estas reuniones que ustedes están sosteniendo se logre llegar a un acuerdo, porque ustedes necesitan, si ustedes no recibieran ningún apoyo del gobierno, ¿en cuánto estaría la libra de arroz de primera? Si el control de precios no se hubiese aplicado y no se hubiese creado la distorsión, hoy en día el arroz de primera hubiera estado prácticamente en 55, 60 centavos, o cuidado que un poquito más, porque como explicó Alexander, y es algo normal, la inflación va haciendo que los precios vayan subiendo, todo va hacia arriba. Es por eso que en la época de tu abuelo Álvaro, se compraba una Coca-Cola con 1 centavo, con un cuartillo. Hoy en día tú compras una Coca-Cola con $1. Eso es algo normal. En mi niñez Álvaro, un duro costaba 10 centavos. Una pregunta, Oye, ¿cuánto Álvaro, tienen? Hoy cuesta $1. Pregunta, don Álvaro. Alexander o don Omar, ¿cuánto tienen pendiente ahorita por cobrar de lo que ya entregaron? El mismo ministro dijo que aproximadamente se le debe a los productores alrededor de 50 millones. ¿Qué quiere decir eso?
que esa es una tercera parte de la compensación. Es decir, los productores en este momento, en un 33% en este país no han cobrado su utilidad y están diciendo que nosotros robamos. Mire, lo que pasa, y es algo bien difícil, porque comenzamos a sembrar con un gobierno y estamos cosechando con otro. Y las reglas del juego de un gobierno fueron una y las reglas del juego en este gobierno son otras. O sea que hemos quedado en este baile nosotros como productores. Ahora bien, sobre el precio, imagínate, en el 2014 estaba en 55 centavos. En el 2016, según Dulcido de la Guardia, que era ministro de Economía y Finanzas, hizo un análisis que el arroz hubiera estado en el 2016, 2 años después del inicio del control de precios, a 58 centavos. Así que imagínate del 16 al 24 cuánto hubiera estado el arroz. Eso no hubiera aumentado mucho, como dice Omar, hubiera estado en 60, 65 centavos. Pero estuviéramos tranquilos, porque estuviéramos vendiendo al precio correcto como productores y se estuviera vendiendo al precio correcto como comercializadores, como industriales y los que venden el arroz. O sea que en abril el gobierno ha anunciado que va a eliminar la compensación. A partir de mayo el arroz en Panamá puede costar 60 centavos el de primera tranquilamente. 60, o más. Puede ser 65 centavos. Sí. Álvaro, pero ahora Omar, discúlpame. Y otra cosa para que tengan clarito. Y no es que nuestro arroz, el arroz panameño es un arroz muy bueno. Exacto. Según la última importación que se hizo de arroz en estos meses pasados, hace un mes, se trajo un arroz de los Estados Unidos que se compró como arroz bueno, que debería dar 55 de enteros. Cada quintal que se procesa debió dar 70% de arroz pilado, donde 55 eran enteros y 15 eran quebrados. Ese arroz que se trae de los Estados Unidos daba entonces 48 de enteros y el resto de quebrado. O sea, un arroz sumamente malo. Y nosotros producimos arroz de mejor calidad. ¿Y ustedes tienen algún problema con que...? Aparte de que está más caro, si comenzamos a traer arroz del exterior, de otros países que en estos momentos están limitados porque la gente está limitando las ventas, vamos a conseguir arroz caro y más malo. ¿Ustedes tienen algún problema con que se elimine la compensación? No, ningún problema. Si quedamos libre oferta y demanda y se debe recomponer el mercado. Okay. De una forma que nosotros tengamos que vender al precio correcto y los que procesan tengan que vender al precio que tengan que vender. Álvaro, los países que cayeron en este error, Bolivia, Perú, la Unión Soviética, todos los países que pasaron por esto, cuando tú vas, porque tú puedes entrar a internet y buscar controles de precios Bolivia, controles de precios dominicanos, y te vas a dar cuenta que cuando eliminaron los controles de precios, porque pasaron por lo mismo que estamos pasando, automáticamente el producto controlado se dispara un poco, porque eso es algo normal, matemáticamente calculable, se dispara. Y después, cuando la libre oferta y demanda empieza a hacer su malla, empieza nuevamente a bajar y se estabiliza. Estabiliza y se acaba el problema. Ok. Bueno, gracias Omar y Alexander, productores de arroz, por darnos este posgrado en la mañana de hoy en materia de arroz. Y Álvaro, ya para cerrar, tenemos un gran ejemplo al lado nuestro, Costa Rica. Costa Rica abrió los mercados, destruyó el sector primario, redujeron de 70,000 a 30,000 hectáreas y hoy en día el arroz al consumidor está más caro que cuando los productores producían. Así que hay que tener eso muy claro. Es verdad. Pero Costa Rica tiene un monopolio prácticamente en materia arrocera. Bueno, allá el arroz es carísimo, sí, y no han podido impactar al consumidor con un arroz más barato. No han podido, no ha habido manera, y ahora quieren incentivar a la gente que nuevamente empiezan a sembrar, pero ya los muertos están ya consumidos. Exacto. Ya no hay gente que pueda producir. Bueno, vamos al cambio comercial. Gracias, Omar y Alexander.